Doctrina y Convenios 124. Náubula hermosa. Versículo 1. Te he levantado. John C. Pingree Jr. dijo: Hermanos y hermanas, Dios tiene una obra importante para cada uno de nosotros. Dirigiéndose a las hermanas, pero enseñando verdades que se aplican a todos, el presidente Spencer W. Kimball enseñó: en el mundo preterrenal, se nos dieron ciertas asignaciones. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad, estuvimos de acuerdo con ese plan. ¡Qué verdad tan ennoblecedora! Nuestro Padre Celestial tiene cosas específicas e importantes para que hagamos ustedes y yo. Estas asignaciones divinas no están reservadas para unos pocos privilegiados, sino que son para todos nosotros, sin importar nuestro sexo, edad, raza, nacionalidad, nivel de ingresos, estatus social o llamamiento en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función importante que cumplir para hacer avanzar la obra de Dios. Algunos dudamos de que el Padre Celestial pueda utilizarnos a nosotros para hacer contribuciones importantes, pero recuerden, Él siempre ha utilizado a personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias. Somos agentes y el poder está en nosotros para efectuar mucha justicia. El presidente Russell M. Nelson explicó: El Señor tiene más en mente para ustedes, de lo que ustedes tienen en mente para ustedes mismos. Ustedes han sido reservados y preservados para esta época y lugar. El Señor necesita que cambien el mundo. A medida que aceptan y siguen su voluntad para ustedes, se encontrarán logrando lo imposible. Versículo 15. Lo amo. De Todd Christopherson dijo: al reconocer que Dios nos ama de manera perfecta, podríamos preguntarnos: ¿cuán bien amo yo a Dios? ¿Puede Él depender de mi amor, tal y como yo dependo del suyo? ¿No sería acaso una aspiración digna vivir de tal manera que Dios pueda amarnos no solo a pesar de nuestras fallas, sino también gracias a lo que estamos llegando a ser? Así Él pudiera decir de ustedes y de mí lo que dijo, por ejemplo, de Hyrum Smith: yo, el Señor, lo amo a causa de la integridad de su corazón. Recordemos la bondadosa admonición de Juan: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ciertamente, sus mandamientos no son gravosos, sino todo lo contrario. Señalan la senda que conduce a la sanación, la felicidad, la paz y el gozo. Nuestro Padre y nuestro Redentor nos ha bendecido con mandamientos, y cuando los obedecemos, sentimos su amor perfecto de manera más plena y profunda. He aquí la solución para estos tiempos tan incesantemente pendencieros: el amor de Dios. De la época dorada del Libro de Mormón posterior al ministerio del Salvador, se dice que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Versículo 29. Por los que han muerto. Russell M. Nelson dijo: el Señor reveló que la ordenanza de bautismo por los muertos se instituyó desde antes de la fundación del mundo. De este modo, la salvación se puso al alcance de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Se proporcionó un eslabón conexivo entre las generaciones, a fin de que se llevara a cabo una unión entera, completa y perfecta de dispensaciones, llaves, poderes y glorias. Hermanos y hermanas, esos pilares invisibles pero seguros estaban en su lugar antes de que el mundo fuese. Dan apoyo al Evangelio sempiterno, que ha sido restaurado en su plenitud. Con cimientos como esos, esta iglesia no será movida de su lugar, incluso a través del milenio. Joseph Fielding Smith dijo: tan importantes consideraba el Señor los bautismos por los muertos, que autorizó a los santos a ser bautizados por sus muertos en el río Mississippi, hasta que se pudiera facilitar un lugar en su casa para ese propósito. Además, dijo que les daría tiempo suficiente para construir esa casa, y mientras lo hacían, sus bautismos por los muertos serían aceptables para él si se llevaban a cabo en el río. Sin embargo, después de que se preparara un lugar, todos los bautismos por los muertos en el río debían cesar, ya que el lugar adecuado para esa ordenanza, así como para otras ordenanzas por los muertos, es la casa del Señor. Esta revelación fue dada el 19 de enero de 1841,
y desde entonces hasta la Conferencia de Octubre de la Iglesia en 1841, se aceptaban los bautismos en el río. En la Conferencia de Octubre, el profeta anunció que había llegado el momento de dar fin al bautismo por los muertos en el río, y que a partir de ese momento se debían efectuar en el templo. El templo no estaba terminado en ese momento, pero en esos 6 meses, la construcción había progresado lo suficiente como para poder cerrar el sótano, y en el sótano se había construido y dedicado una pila, de modo que, a principios de noviembre de 1841, bajo la dirección del profeta José, comenzaron los bautismos por los muertos en la casa del Señor. Versículo 46. Si no escuchan mi voz. Boyd K. Packer dijo: en la epístola proclamada en la dedicación del templo de Salt Lake, la primera presidencia también declaró: ¿piensan acaso las personas que violan las leyes de Dios, o que son negligentes en obedecer sus mandamientos, que solo por entrar en su santa casa, y por participar en esta dedicación, se volverán dignos de recibir sus bendiciones y las recibirán? ¿Piensan que Dios pasará por alto el que no se hayan arrepentido ni hayan dejado de pecar? ¿Se atreven, aún en pensamiento, a acusar a nuestro Padre de ser injusto y parcial? ¿Y a no cuidarse de cumplir con su propia palabra? Estamos seguros de que nadie que se considere parte de su pueblo, sea capaz de algo así. El Señor les prometió a los santos de Nauvoo: si trabajáis con todas vuestras fuerzas, yo consagraré el terreno del templo para que sea santo. Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Mas si no escuchan mi voz, ni la voz de estos hombres que he designado, no serán bendecidos. En este centenario de la dedicación del templo, ruego que cada uno de nosotros renovemos nuestra dedicación al servicio del Señor. Digamos la palabra templo. Digámosla en voz baja y con reverencia. Repitámosla una y otra vez. Templo, templo, templo. Agreguémosle la palabra santo. Santo templo. Leámoslas como si estuvieran escritas todas en mayúsculas en cualquier lugar de la frase. Templo. Para un santo de los últimos días, solo otra palabra le iguala en importancia. Hogar. Pongan las palabras santo templo y hogar juntas, y habrán descrito la casa del Señor. Versículo 55. Para que yo os bendiga. Russell M. Nelson dijo: mis queridos hermanos y hermanas, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Les ruego que con espíritu de oración observen la manera en que emplean su tiempo. Inviertan tiempo en su futuro y en el de su familia. Si tienen acceso posible a un templo, les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa, y después, asistan a esa cita con exactitud y gozo. Les prometo que el Señor les proporcionará milagros que Él sabe que necesitan, al hacer sacrificios de servir y adorar en sus templos. Actualmente, tenemos 159 templos dedicados. El cuidado y mantenimiento adecuado de esos templos es muy importante para nosotros. Con el paso del tiempo, los templos inevitablemente necesitan renovación y reparación. La construcción y el mantenimiento de los templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Para aquellos que han estado ausentes del templo por largo tiempo, los animo a que se preparen y vuelvan lo antes posible. Entonces los invito a adorar en el templo, y a orar, y sentir profundamente el infinito amor del Salvador por ustedes, que cada uno de ustedes pueda ganar su propio testimonio de que Él dirige esta sagrada e infinita obra. Versículo 113. Les sean confiadas. Dale G. Renlund dijo: El Salvador relató la parábola de los talentos. Un mensaje de esta parábola es que Dios espera que magnifiquemos las habilidades que se nos han dado, pero Él no quiere que comparemos nuestras habilidades con las de los demás. Contemplen esta reflexión ofrecida por el erudito jasídico del siglo XVIII, Susa de Jan Opil. Susa era un maestro de renombre, que comenzó a temer al acercarse a la muerte. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué tiemblas? Has vivido una buena vida, seguramente Dios te concederá una gran recompensa. Susa dijo:
Si Dios me dice, Susa, ¿por qué no fuiste otro Moisés? Le diré, porque no me diste la grandeza de alma que le diste a Moisés. Y si estoy delante de Dios, y él dice, Susa, ¿por qué no fuiste otro Salomón? Le diré, porque no me diste la sabiduría de Salomón. Pero vaya, ¿qué diré si me presento ante mi Hacedor, y él me dice, Susa, ¿por qué no fuiste Susa? ¿Por qué no fuiste el hombre que te di la capacidad de ser? ¡Ay! Por eso tiemblo. De hecho, Dios se sentirá decepcionado si no confiamos en los méritos, la misericordia y la gracia del Salvador para magnificar las habilidades que Dios nos ha dado. Con su amorosa ayuda, espera que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Que comencemos con diferentes habilidades es irrelevante para Él, y debería serlo para nosotros. Versículo 144. ¿Aprobéis o desaprobéis? Henry Beyring dijo: en sus comienzos como poseedores del sacerdocio, cada sostenimiento fue un simple acto de confianza en un siervo de Dios. Ahora, muchos de ustedes han pasado a una posición en que sostener requiere más. Ustedes deciden si sostienen o no a todos los que el Señor llama, para lo que sea que los haya llamado. Esa decisión ocurre en las conferencias por todo el mundo. Ha sucedido en esta. En tales reuniones, se leen los nombres de hombres y mujeres siervos de Dios, y los invitamos a levantar la mano para sostenerlos. Pueden retener su voto de sostenimiento, o pueden prometer su fe sustentadora. Al levantar la mano para sostener, hacen una promesa a Dios, cuyos siervos ellos son, de que ustedes lo sostendrán. Ellos son seres humanos imperfectos, tal como ustedes. Guardar su promesa requerirá una fe inquebrantable en que el Señor los ha llamado. Guardar dicha promesa también brindará felicidad eterna. El no guardarla les acarreará pesar a ustedes y a quienes aman. Incluso pérdidas más allá de lo que puedan imaginar. Quizás se les haya preguntado o se les preguntará si sostienen al obispo, al presidente de estaca, a las autoridades generales y a los oficiales generales de la Iglesia. Puede suceder cuando se les pide que sostengan a los oficiales y líderes en una conferencia, o en ocasiones, será en alguna entrevista con el obispo o presidente de estaca. Mi consejo es que se hagan esas preguntas a sí mismos de antemano, con minuciosa reflexión y espíritu de oración. Al hacerlo, podrían considerar sus pensamientos, palabras y hechos recientes. Intenten recordar e imaginen las respuestas que darán cuando el Señor los entreviste, sabiendo que algún día Él lo hará.